Hola mis amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Parceritos, parceritas, buenos días. Bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube, Excel Hecho Fácil, quienes habla su amigo y colega Andrés Rojas Moncada con este nuevo video tutorial de Excel para mi canal. Voy a responder la pregunta de dos personas sobre filtros avanzados que tú tienes que saber sí o sí cuando estés trabajando con cadenas de texto. Los filtros más usuales que suelen darse en la parte laboral y que tienes que aprender. Primer filtro avanzado, ¿qué es concepto de filtro avanzado? ¿Qué es un filtro avanzado? Es una herramienta dentro de Excel que te permite extraer mediante reglas que tú establezcas mediante el uso de una fórmula, registros de una base de datos hacia una misma hoja donde se encuentra la base de datos o hacia otra hoja. Eso es un filtro avanzado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mira, muy sencillo. Primer filtro avanzado del cual me preguntaron, me dice Andrés, tengo una fuente de datos que tiene nombre, fecha de nacimiento y teléfono de un conjunto de personas. Fíjate que esta fuente de datos prácticamente tiene acá 363 registros, descontándole obviamente estas dos filas de la cabecera. ¿Cómo hacemos nosotros para extraer todos los registros en donde en la columna nombre, en el segundo carácter, termine o tenga un carácter de A? Es decir, el segundo carácter de un nombre tenga la letra A. Por ejemplo, mira, Mafeo Reyes Villalba. Tiene una A, mira. Tiene una A. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para extraer este tipo de registros? El registro entero, cuando el nombre tenga en el segundo carácter una A. Muy sencillo, mira. Vamos a hacerlo bien por partes. La fórmula y luego te la explico cómo opera el filtro avanzado dentro de Excel, porque es muy fácil. Lo primero que tienes que hacer es colocar un criterio. En este caso, el criterio va a actuar barriendo cada una de las celdas de la columna de interés. Para ello, por ejemplo, suponga que yo voy a utilizar a la función hallar. Andrés, ¿para qué sirve la función hallar? La función hallar sirve para extraer o sirve para calcular, o en este caso, perdón, no la función hallar, no, la función extrae. La función extrae vamos a utilizarla para extraer una porción de caracteres de una cadena de texto muy grande y vamos a extraer una bien pequeñita. Vamos a hacer la extracción de un carácter de la cadena muy grande, dada una posición inicial y una longitud de caracteres. Entonces, en este caso, si yo llamo aquí, mira, a la función extrae, fíjate lo que ella nos dice, devuelve los caracteres del centro de una cadena de texto, dada una posición y una longitud iniciales. Yo me traigo aquí a la función extrae, mira, y el IntelliSense me lo paso para acá para poderlo leer mejor y él me está pidiendo un texto, fíjate, me pide un texto en su primer argumento. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Pues muy sencillo, le voy a pasar en este caso la primera celda de mi fuente de datos que yo voy a empezar a barrer. Entonces, el filtro avanzado necesita extraer tres columnas. Necesita extraer la columna nombre del registro que cumpla con la condición. Necesita extraer la columna fecha de nacimiento del registro que cumpla con la condición. Y necesita extraer la columna teléfono del registro que cumpla con la condición. En toda regla, la fórmula tiene que validar tres columnas. Pero la regla solamente va a dar dada o se va a dar sobre la columna nombre. Se tiene que dar sobre la columna nombre, no sobre fecha de nacimiento, porque ahí no va a encontrar una cadena de texto, ni mucho menos en la de teléfono, porque no va a encontrar un nombre sino un teléfono. Entonces, como yo necesito que siempre barra la columna A, que siempre la barra a ella, entonces tú tienes que imaginar que lo que necesitas es decirle al filtro quédese siempre fija en la columna, es decir, siempre lea los registros de la base de datos en la columna A y dependiendo de lo que encuentres en esa columna, única y exclusivamente en esa columna, entonces tú devuelves todo el registro. Esto es lo que nos lleva a pensar obviamente
es que la columna A tiene que ir fijada como absoluta. Fíjate, voy a colocar acá un pequeño apuntador y fíjate que solamente la referencia de columna tiene que ir marcada con el símbolo del dólar para colocarla como absoluta. Y la partecita de la referencia de la fila la voy a dejar así, quietica y desnuda. No la voy a marcar con un formato o con un símbolo de dólar para que se quede quieta, sino la voy a dejar por el contrario relativa. Esto quiere decir que cuando el filtro avanzado empiece a barrer, el movimiento único que va a tener lo va a tener por filas. Te estoy explicando el trasfondo del filtro avanzado. Entonces, solamente se va a mover por filas. ¿Por qué se mueve únicamente por filas y sobre la columna siempre trabaja en la A? Porque la referencia de fila está como relativa. Arranca en la 3 y va incrementando. Entonces, ¿qué voy a extraer de este texto? Mira, de este texto, lo único que voy a extraer, dada la posición inicial de 1, fíjate, de 1, voy a extraer de esta posición inicial un solo carácter. Pero me están diciendo a mí, Andrés, yo necesito extraer o saber cuál es la posición si la letra se encuentra en el segundo carácter. Es decir, el carácter de A en el segundo carácter de la cadena. Entonces, cambio la posición inicial no por 1 para que arranque en el primer carácter, sino para que arranque en el segundo. Y me paso, obviamente, mira, me paso del primer carácter, voy a chuzarla aquí con una flechita. Y luego con otro color voy a colocar la que va a barrer, la azul, es decir, la del segundo carácter. Entonces, básicamente, arranco en la posición número 2, que en este caso sería el segundo carácter. ¿Cuántos caracteres voy a extraer a partir de ese segundo carácter? Uno solo. ¿Por qué uno solo? Porque solamente necesito validar si el segundo carácter es una letra de A. Entonces, fíjate, le coloco el valor de 1. Cierro la función. ¿Qué hace la función extrae? Pues retorna siempre el carácter o la porción de caracteres de una cadena mucho más grande. Entonces lo que quiero que entiendas es que la función extrae siempre va a retornar una cadena de texto. ¿Por qué retorna una cadena de texto? Porque la función extrae es una función de texto. Por tanto, si yo vengo acá y la comparo, fíjate, la comparo con la letra de interés que yo necesito extraer, que me están diciendo a mí, es el carácter de A, pero quiero hacerlo de manera dinámica. Entonces, muy sencillo, voy a colocar un criterio, voy a darle aquí un espacio, le voy a dar un enter para que esta fórmula no se evalúe, y voy a colocar aquí, mira, carácter. El carácter que yo necesito evaluar, lo voy a marcar de un color para que no se nos pierda. Le voy a colocar color de blanco en negrita. Y aquí lo voy a marcar con un color de azul, azul clarito, así está bien. Y el carácter que va a tener contenido es el carácter de A. No importa si es A en mayúscula o en minúscula, él es sensible, o más bien no es sensible, a mayúsculas y minúsculas. Entonces vengo aquí a la función o vengo aquí a la fórmula, porque esto ya es una fórmula, y le quito el espacio que le coloqué para que no se evaluara como una fórmula. Y vengo y le digo, si la función extrae, después de extraer esa porción de caracteres o ese carácter, único carácter, desde la segunda posición de la cadena, es igual esa cadena de texto que retorna al carácter de A, entonces devuélvame un valor lógico. ¿Qué es un valor lógico? Pues un valor que tiene dos estados, un estado de verdadero y un estado de falso. Entonces, ¿qué voy yo a hacer aquí? ¿Y qué es lo importante que tú detectes? Si yo corro el filtro avanzado con esta fórmula así, obviamente cuando el filtro avanzado pase a la siguiente fila, va a tomar este criterio y lo va a pasar también a la siguiente fila. Entonces, como la letra A se encuentra siempre en la celda E5, lo que yo tengo que hacer es seleccionar la referencia de celda que contiene mi criterio personalizado y posteriormente la fijo con F4, es decir, el criterio que va a marcar prácticamente el tipo de registro que va a extraer si la condición se cumple. Si yo evalúo con Enter, fíjate, con Enter, lo que me está retornando es un valor lógico que puede tener dos estados. Un estado de verdadero o un estado de falso. Obviamente, mira, el segundo carácter de esta cadena de texto que dice Andrés Rojas Moncada es la letra N. N nunca va a ser igual a una A, por tanto el retorno es un falso. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, si yo cambio la letra N por una A? Fíjate, me devuelve un verdadero.
Ahora bien, ¿qué pasa si yo le coloco por acá una letra A en mayúscula? También me devuelve un verdadero. Quiere decir que la función extrae, voy a quitar aquí la ayuda, quiere decir que la función extrae no es sensible a mayúsculas y minúsculas. ¿Qué es lo que hace prácticamente el filtro avanzado? Fíjate, voy a colocar esta fórmula, la voy a colocar acá con fórmula texto. Voy a colocar aquí la función fórmula texto, vengo y cierro, evalúo con enter y la voy a marcar con un color azul. Te voy a explicar cuál es el fundamento del filtro avanzado antes de correrlo. Entonces, fíjate que la referencia de celda desde la base de datos, que es esta celda, que es A3, mira, donde la encontramos, que es A3, el A se encuentra fijo como absoluto y la fila, que es aquí pequeñita, se encuentra como relativa. Y posteriormente la referencia de celda que va a actuar como criterio se encuentra como absoluta tanto en fila, mira, tanto en fila como, control Z, tanto en fila como en columna, se encuentran fijas y absolutas. ¿Qué es lo que va a hacer el filtro avanzado? Si yo selecciono toda la fuente de datos, fíjate, si yo vengo y selecciono toda la fuente de datos y después le digo, mi criterio va a ser este, el que se encuentra en esta celda. Entonces, al tener esta referencia de fila como relativa, cuando se empiece a iterar en este rango de extracción, justamente en este rango de extracción, lo que va a hacer es que va a barrer siempre, empieza a barrer desde el primer registro que va a contener la referencia de celda, que en este caso constituye el inicio de la base de datos o donde yo le dije a la fórmula que arrancara, que en este caso es la celda A3, por tanto va a evaluar todo el registro. Como tengo la columna marcada como absoluta, jamás se va a correr aquí a la columna, siempre va a evaluar sobre la columna A, siempre evalúa la columna A. Él evalúa esta cadena de texto que yo tengo acá, la contrasta con la fórmula que yo tengo en el criterio. Si el resultado de esa fórmula, se evalúa con un valor de verdadero, saca el registro a la fuente o al rango de extracción, lo saca. Si no se evalúa como verdadero, como en este caso que se evalúa con falso, pues muy sencillo, no lo saca. Ahora bien, ¿qué pasa cuando hace el primer barrido? El filtro avanzado es muy inteligente. La herramienta lo que hace es, después de iterar el A3, como se encuentra como relativa a la referencia de fila y yo le pasé todo el rango para que lo evaluara, entonces él viene y salta a la segunda fila. Y la segunda fila va a barrerla por la columna A porque siempre le dije que se evaluara como absoluta la referencia de columna. Entonces viene y evalúa el segundo registro. Lo voy a marcar aquí, mire, con un color de azul. Viene y evalúa el segundo registro. Y vuelve y hace lo mismo. Evalúa la cadena de texto de la columna A en contra del carácter que yo le estoy pasando en esta celda. Lo evalúa con la fórmula y si retorna verdadero, pues saca el registro de la fuente de datos. Si retorna falso el criterio, entonces no lo saca de la fuente de datos, lo deja directamente en la fuente y aquí lo deja vacío. Él está haciendo esa iteración. Una vez acaba, hace la iteración en el siguiente registro. Entonces, como puedes darte cuenta, el filtro avanzado va a recorrer línea por línea o fila por fila o registro por registro y va a comparar las celdas de la columna A en cada una de las filas porque se encuentran como relativas, las va a comparar directamente con el criterio que es la fórmula que yo le dije evalúe. Entonces, si esta fuente de datos tiene 362 registros o 363, va a ser 363 evaluaciones. El problema es que el filtro avanzado lo hace al tajo y lo hace muy rápido. Y solo aquellas celdas en donde se cumpla como verdadero vienen a parar aquí, en este caso, al rango de extracción. Solo las que se cumplan. Entonces, ¿cómo ejecutamos un filtro avanzado? Mira, muy sencillo. Lo primero es ubicar la celda por fuera de donde está la fórmula. Por lo general ocupa una celda en blanco. Una vez la celda está en blanco, vienes a la pestaña Datos. Y en la pestaña Datos hay un grupo que se llama Ordenar y Filtrar. Fíjate, este grupo que se llama Ordenar y Filtrar. Justito aquí, en donde dice Avanzadas, él te va a arrojar un cuadro de diálogo. Entonces, si yo vengo y le doy clic acá con la celda en blanco,
aprecia muy bien que hay unas opciones aquí. Yo le voy a decir, cópieme a otro lugar. Entonces yo vengo y le digo aquí, mira, copiar a otro lugar, y le voy a colocar aquí, en esta cajita de texto que se llama rango de la lista, voy a seleccionar no la cabecera de arriba, la que tiene una cabecera combinada, no, solamente desde los títulos de cada uno de los campos, es decir, el nombre del campo con sus correspondientes filas. Entonces selecciono rápidamente la cabecera y luego voy con control shift hacia abajo y me devuelvo con control backspace, es decir, control retroceso. En el rango de criterios que voy a seleccionar la cabecera del criterio. Muchas personas hacen esto, mira, y esto no va a funcionar, porque yo tengo que decirle al filtro avanzado que el campo del criterio va a tener un nombre diferente a cualquier campo de nombre de la fuente de datos. Para ello, yo tengo que garantizar que ningún campo que reconoce un nombre de una columna de mi fuente de datos va a ser igual al título que contenga el criterio, para que él sepa que ese es el criterio. Entonces, por lo general yo le pongo criterio 1, le pongo criterio 2, nada, absolutamente nada que se parezca con la columna o con cualquier nombre de la columna de la fuente de datos. Entonces selecciono tanto la cabecera como el criterio. Como el criterio tiene una fórmula que ya tiene fijadas las referencias donde tiene que barrer, por ejemplo, siempre va a barrer sobre esta celda y se va a quedar quieta, y va a empezar a barrer en la misma columna A pero por filas, él ya va a entender que el filtro avanzado tiene que ir barriendo este registro, y cuando termine barre hasta el siguiente registro, pero siempre sobre la columna A, porque le dije no se me mueva desde la columna A. Y posteriormente, ¿dónde lo voy a copiar? Por lo general lo copio en un lugar que va a tener el mismo título o los mismos títulos de la cabecera de mi fuente de datos, es decir, va a tener los mismos nombres de las columnas de la cabecera de mi fuente de datos para que los extraiga. Y fíjate cómo lo hace de rápido, apenas le dé un clic en aceptar, mira, ¡pum!, me lo extrajo directamente. ¿Cuántos registros me extrajo? Me extrajo casi 100 registros, podría decir. Voy a seleccionarlos acá y tengo 111 en recuento numérico, pero en este caso voy a seleccionar únicamente la columna, serían 111 registros. Fíjate que cada uno de los registros tiene en el segundo carácter una letra A, no te estoy mintiendo, tiene una letra A. ¿Por qué sucedió esto? Porque supiste trabajar con un filtro avanzado. Primer filtro avanzado que tienes que conocer rápido, con sus reglas correspondientes y que vas a utilizar muchísimo en el trabajo. Extrae aquellos nombres que contengan algo, aquella cadena de texto que contenga algo. Prácticamente es una fórmula reducida que arroja un valor lógico booleano y te está traduciendo mediante el filtro avanzado todos los registros que se cumplen, en donde se cumplen la condición de ser verdadero, y te lo trae a un rango de extracción. Tú con esto ya puedes hacer una tabla dinámica, o puedes hacer un reporte, o lo que tú quieras puedes hacerlo. Esto es simplemente para validar la información. ¿Cómo sé yo que esto lo puedo marcar con un formato condicional? Pues estableciendo una regla de formato condicional. ¿Cómo establezco yo la regla de formato condicional? Muy sencillo, mediante el uso también de la función extrae. Es decir, donde se evalúe un valor de estos, fíjate que esta misma regla se puede utilizar como formato condicional. ¿Por qué? Porque el mismo filtro avanzado utiliza una regla lógica o booleana para extraerse cada registro. Por tanto, si yo aplico el formato condicional sobre esta fuente de datos, pues obviamente cada valor que cumpla con la condición, teniendo esta celda fija como absoluta, que es la E5, y la A3 fija en la columna y relativa en la fila, entonces simplemente se va a mover también, porque la herramienta formato condicional opera y tiene la misma lógica que el filtro avanzado. Entonces yo vengo y copio la fórmula, fíjate, la iba a volver a hacer, le doy un escape, selecciono cada uno de los registros de la fuente de datos, fíjate, ya no selecciono la cabecera. ¿Por qué? Porque voy a aplicar un filtro avanzado. Vengo a inicio, formato condicional, nueva regla, si lo quieres sacar mucho más rápido, al ORON y sacas el cuadro de diálogo, nueva regla de formato. Te vienes a la última parte y en esta cajita de texto pegas la fórmula, mira. Y luego le vamos a poner un color, le vamos a colocar relleno de color verde. Le voy a dar un clic en aceptar, perdón, un clic en aceptar y mira, te está marcando las celdas que se trajo al filtro avanzado. Fíjate, yo sigo pasando hacia abajo, pero aquí hay más registros que yo tuve que traerme, que son los que estoy sacando dentro del filtro avanzado.
Entonces el filtro avanzado prácticamente lo que hace es mover registros de una fuente de datos o dejarlos en el mismo sitio que cumplan con una condición. Y también la regla funciona para el formato condicional. Un filtro avanzado y un formato condicional es lo mismo, al igual que una regla de validación para una lista personalizada. Es exactamente lo mismo, son 3 herramientas que en su trasfondo tienen la misma lógica. Segundo ejemplo, el que se te puede dar, que me preguntan también bastante y me preguntaron en la caja de comentarios también. Andrés, quiero extraer un conjunto de caracteres de una base de datos cuyo registro en una columna cumpla con una condición de tener una cantidad de caracteres de 20 caracteres. ¿Cómo hacemos para hacer eso? Pues muy sencillo, ya sé que yo necesito un criterio, fíjate, sé que necesito un criterio. Entonces, para hacerlo dinámico, voy a colocar aquí la cantidad de caracteres y voy a marcar aquí nuevamente con un colorcito. Voy a colocarle este color azul que es el color de la base del canal y le voy a poner una negrita y aquí le voy a colocar un color bien clarito. Y voy a establecer mi regla. ¿Cuántos caracteres tiene que tener? 20, mira, 20 dígitos tiene que tener una cadena de texto. Cualquier cadena de texto de nombre que tenga 20 caracteres, pues sencillamente tiene que sacarlo con su fecha de nacimiento y su teléfono aquí al rango de extracción. ¿Cómo hacemos la fórmula? Más sencilla todavía, mira. Utilizo a la función largo. ¿Qué hace esta función? Entonces, antes de continuar, el conocimiento que tienes que tener acerca de las funciones, pues entre más amplio sea, entre más rico sea, entre más enriquecido tengas aquí el trabajo con funciones y sepas para qué sirve cada una de las funciones, pues entonces va a ser mucho más prolijo tu trabajo porque sabes emplear cualquier tipo de función que te devuelva un valor numérico o una cadena de texto o una fecha para retornar una respuesta lógica que el filtro avanzado va a entender para sacar cada uno de los registros. Y no tienes que construir unas megafórmulas, son fórmulas sencillas o funciones sencillas. Pero esto es una fórmula. ¿Por qué? Porque la vamos a comparar con otro valor. ¿Qué hace la función largo? Devuelve el número de caracteres de una cadena de texto. Número de caracteres. Esa es la función que yo necesito. Entonces vengo y le digo lo mismo. Él me dice, o la función me dice, dime dónde está el texto que tú quieres contarle los caracteres o al que tú quieres contarle esos caracteres. Yo le digo, se encuentra en la celda A3. Si yo la dejo quieta, si yo dejo esta referencia así, de esa manera, cuando yo barra con el filtro avanzado estas 3 columnas, como él no sabe dónde quedarse, él va a evaluar para esta celda, en el primer barrido, esta celda. Para la segunda celda, que es la segunda columna, evalúa esta. Y aquí el largo jamás va a ser de 20 caracteres. Va a tener a lo sumo 10 caracteres, porque son los caracteres que contiene una fecha. Y dependiendo del formato que tenga. Y en el teléfono, pues el tamaño de caracteres que tenga una cadena de teléfono. Por ejemplo, en este caso 12, que es un teléfono normal, con sus 2 guiones de separación. Entonces, como yo necesito que siempre barra sobre el nombre, pues muy sencillo, coloco el símbolo del dólar antes de la columna para decirle a la columna quédate ahí quieta. Siempre que vayas a evaluar en esta columna y en esta columna, siempre evalúa sobre la A. Ahí es la importancia de entender el filtro y la regla que valida el filtro. Entonces vengo, cierro el paréntesis y la función largo me va a extraer o me va a calcular cuántos caracteres tiene esa cadena de texto. Yo vengo y le digo, mira, si esto es igual a esta cantidad de 20 caracteres y vuelve y juega, tengo que fijar esto como absoluto porque quiero que siempre apunte a este número o a este valor numérico siempre, sea en el primer registro o bien sea en el último o en uno intermedio, siempre quiero que evalúe sobre este. Si yo evalúo con Enter, fíjate que me retorna un verdadero. Listo, eso es todo lo que yo necesito. Tengo referencias ajustadas y tengo el valor lógico de respuesta. ¿Cuántas funciones puedes anidar en un criterio? Las que tú quieras. Siempre tiene que devolver un valor lógico. Vengo acá y coloco la celda activa en una celda en blanco, datos avanzadas, fíjate. Como yo ya lo había hecho antes, pues entonces él me detecta que es sobre la misma fuente de datos. Pero para ser mejor, bien explícito, dile al cuadro de diálogo que tú necesitas hacerla directamente sobre una nueva selección. Es decir, selecciónala tú eliminando cada uno de los registros y sé completamente explícito con la herramienta. No le dejes a la herramienta que prediga por ella misma, sino y que prediga por ti. Tú mismo dile qué quieres hacer. Entonces, en el rango de la lista selecciono la cabecera, control shift hacia abajo, control backspace para devolverme, rango de criterio, selecciono su cabecera y la fórmula que devuelve el criterio y posteriormente, donde dice copiar, vengo y selecciono aquí la cantidad
de carácter, perdón, donde dice copiar, vengo y selecciono acá esta columna o esta cabecera, es que esto, vengo y selecciono aquí la cabecera y listo, vienes y aplicas con aceptar y fíjate, si tú evalúas cada uno de estos caracteres, siempre va a tener 20 caracteres y te lo demuestro. Voy a calcular aquí con el uso de la función largo, voy a calcular directamente cuántos caracteres tienen cada uno de los nombres y los barro. Aquí se me fue la mano, pero no importa porque subimos rapiditico y la soltamos. Fíjate, no te estoy mintiendo, 20 caracteres. Es decir, todos estos nombres cumplen con la condición y lo más importante, me devuelve información de las demás columnas de los nombres que cumplen con la condición. ¿Cuál es el formato condicional? El mismo que utilizaste en la regla. Si tú lo seleccionas, lo copias con control C, vienes acá, control shift abajo, control shift a la derecha, control backspace, luego vienes y oprimes la combinación de teclas Alt O R O N y listo, vienes aquí, le colocas aplicar una nueva regla de formato, pegas la fórmula acá, le pones un formato, por ejemplo, de color naranja. Clic en aceptar, fíjate que todos los nombres que nos trajimos, los registros que se marcan de color naranja, son todos los registros que contienen o su nombre está dentro de una longitud de caracteres de 20 dígitos exactos. Y esta es la segunda regla de formato condicional. Dos personas diferentes, les respondo en este video. Me encantan los filtros avanzados, sí, son una buena herramienta cuando necesitas mover información muy rápidamente de una hoja a otra. Tú me podrías decir, Andrés, tengo esta regla aquí y quiero pasar esta base de datos, la quiero extraer en otra hoja. ¿Qué sucede? Que si tú tienes otra hoja, fíjate, me vengo para acá y quiero extraer desde esta columna, voy a copiarme esto que tengo para acá y me lo voy a copiar aquí en esta partecita con control B, voy a mirar aquí en cuántos tengo el zoom, 120, le voy a subir el zoom a 120 y vengo y coloco esto un poquito más grande y esto otro poquito más grande y vengo y quiero pegar el filtro acá. ¿Qué sucede? Yo vengo y aplico el filtro, mira donde voy a poner la celda activa o mejor aún voy a colocarla acá. Voy y vengo aquí a datos, aplico nuevamente el filtro avanzado y voy a ser totalmente explícito. Vengo y le digo copiar a otro lugar, es supremamente importante. Tú pensarías, bueno, también lo puedo llevar a otra hoja y aquí te voy a enseñar el truco y el tip del video. Vengo acá y selecciono toda mi fuente de datos, control shift hacia abajo, control backspace para devolverme. Y luego en el rango de criterios vengo y selecciono el criterio con su correspondiente cabecera y en donde dice copiará paso a la hoja 3 y selecciono la cabecera. Y vengo y le doy a aceptar. ¿Qué creen? ¿Me filtra o no me filtra? No me va a filtrar. ¿Por qué no me va a filtrar? Porque yo no puedo pasar de una hoja a otra con la herramienta de filtro avanzado. Pero no puedo pasar de una hoja que contiene la fuente de datos con su criterio hacia otra hoja para llevarme la información. ¿Cuál es el tip? Fíjate, no se trajo nada. Desplegar el cuadro de diálogo de filtro avanzado, desplegarlo desde la hoja hasta donde quiero llevar la información. Entonces es mucho más fácil, le doy copiar a otro lugar, luego me dice rango de la lista, vengo a la hoja número 2, selecciono esto, control shift hacia abajo, control backspace, ya no funciona el backspace porque estoy sobre otra hoja y en el rango de criterios vengo y le digo nuevamente y de manera explícita, fíjate, este es mi rango de criterios. Y luego en donde dice copiar, fíjate que él se está devolviendo a la hoja número 3. Yo vengo y lo selecciono acá, mira. Entonces, fíjate, hoja 3, el rango de salida. Hoja 2, los criterios. Hoja 2, la fuente de datos, aceptar y me trajo la información. Esta información ya la puedo pasar a otra hoja. Hay gente que me escribe en la caja de comentarios de cuando hago filtros avanzados. Andrés, es que yo lo quiero pasar directamente a otra hoja y me tira un error, el error que viste hace rato. Claro, despliegan el filtro avanzado directamente en la hoja donde se encuentra la base de datos y luego se la quieren llevar a otra hoja mediante el rango de extracción. Haz lo contrario. Despliega el diálogo de filtro avanzado en la hoja donde quieres tener la información y luego busca la información de la base de datos en la otra hoja, pero haz el despliegue del filtro avanzado directamente en la hoja donde quieres obtener la información. Listo, dos reglas que tienes que conocer sí o sí, dos formatos condicionales que tienes que conocer sí o sí para dominar la herramienta. Se da mucho cuando un nombre tiene una cadena de texto o un conjunto de caracteres que cumplan con una condición y cuando una cadena de texto tiene un determinado largo para extraérselo. Funciona para fechas, funciona para teléfonos, funciona para nombres, funciona para todo lo que tú puedas colocar en una celda. Y listo, ahí lo tienes.
De manera sencilla te enseñé con este tutorial 2 cosas supremamente importantes. Si te gustó, por favor dime, yo puedo ampliar este tema muchísimo más sobre los filtros avanzados para que tú tengas la lógica adecuada y puedas aprender a utilizar esta herramienta muy fácil, sin poncharte y sin corcharte. Recuerda que lo viste por el canal Excel Hecho Fácil. Mi nombre es Andrés Rojas Moncada. Te pido por favor y de corazón, suscríbete al canal si no estás suscrito, no cuesta nada. Regálame un like y con gusto, si quieres también, déjame también, un comentario colocándome lo que tú quieras para que yo haga en el próximo video. Un abrazo grande desde la distancia, un abrazo enorme, parceros y parceras, y como digo siempre, nos vemos en el siguiente video tutorial. Feliz lunes y feliz inicio de semana. Hasta pronto. Chao.